Buenas noches, Juijao. Buenas noches, Luisa. Buenas noches, Guillermo. Bienvenidos. Entonces, vamos a continuar esta noche con la lectura y comentarios de Canto al Corazón de la Confianza. Esta obra, atribuida al tercer ancestro Zen de la China, con traducción directa del chino y comentarios del maestro Dokuyo Villalba. Estamos viendo de a un verso por vez. Hoy nos toca el verso número 18. Muy bien, y siendo las y 30 en punto, los saludo. Namo Buddha Amida. Namo Buddha Amida. Namo Buddha Amida. Namo Amitofo. Namo Myoho Renge Kyo. Buenas noches, bienvenidos. Les recuerdo que esta obra empieza en su primer verso diciendo: la vía suprema no es difícil, tan solo evita la atracción y el rechazo. ¿Por qué dice esto? Porque la atracción y el rechazo, si no los evitamos, si no los dejamos ir, dan lugar a una serie de historias mentales que constituyen los apegos. Esos son los famosos apegos que producen sufrimiento. Entonces, debemos dejar ir la atracción y el rechazo que surgen naturalmente ante cada situación. La otra opción es que sea neutral. Entonces, no hay atracción ni rechazo. Está bien. Atención plena, ver cada situación y responder a cada situación en vez de reaccionar. Esa es la idea. Y la vía suprema, si nosotros no elegimos, si simplemente hacemos lo que hay que hacer, estamos transitando la vía suprema. Eso es lo que quiere decir ese primer verso. Y en el de hoy dice lo siguiente: cuando la luz es dirigida hacia el interior, el vacío queda inmediatamente trascendido. También se puede decir: cuando la luz es dirigida hacia el interior, la vacuidad queda inmediatamente trascendida. Y dice el maestro Dokuyo Villalba: el origen es vacuidad. Todos los fenómenos surgen de la vacuidad. Son vacuidad y retornan a la vacuidad. Les recuerdo que vacuidad en budismo no quiere decir no existencia, no quiere decir que no hay nada. Solo quiere decir que no hay una sustancia individual separada de todos los demás fenómenos, cosas, seres, etc. Entonces esa vacuidad es la vacuidad de algo independiente. Es lo que el maestro Thich Nhat Hanh llama interser. O sea, hay un interser. No es que no haya algo, hay un interser. ¿Por qué interser? Porque no es separado. Es un ser en interacción. Y entonces dice: los fenómenos surgen de la vacuidad, o sea, surgen del interser. Son vacuidad, son interser. Retornan a la vacuidad. Cuando aparentemente se extinguen, en realidad están retornando a la vacuidad. Y pregunta: ¿qué hay de más cuando aparece el arco iris? ¿Qué hay de menos cuando desaparece?
surge de la vacuidad, vuelve a la vacuidad. No hay nada de más cuando surge, no hay nada de menos cuando aparentemente se extingue. ¿Qué hay de más en el océano cuando surge una ola? ¿Qué hay de menos cuando la ola desaparece? Nada, porque todo es el océano. Lo mismo pasa con la vacuidad. La vía es perfecta. Nada le falta, nada le sobra. Contiene todo. En ella no hay noción de pérdida ni de ganancia. Para regresar al origen que se encuentra en el aquí y ahora más inmediato, debemos retirar la atención de las apariencias fenomenales y dirigirla hacia el interior, hacia la esencia misma. Por eso siempre se dice que hay que trascender las ideas, los pensamientos, las etiquetas que nosotros le ponemos a las situaciones. Hay que trascender cualquier idea que podamos llegar a haber formado acerca de lo que es la iluminación, de lo que es nuestra verdadera naturaleza, de lo que es la budeidad, la naturaleza original, la vacuidad. Todos sinónimos. Hay que trascender, hay que dejar ir todo eso. Hay que mirar hacia adentro, entre comillas. Dejar de mirar las apariencias fenomenales. Esta esencia misma, hacia donde miramos en el interior, no es otra cosa que vacuidad luminosa. Cuando la luz de la conciencia toca la esencia de la vacuidad luminosa, el vacío mismo, la vacuidad, es trascendido como polo dual. Ya no hay dualidad. Y entonces se vuelve evidente que él mismo es apariencia fenoménica. Se trasciende como polo dual, o sea, uno de los dos polos de una dualidad, ¿no? Entre vacuidad y forma, por ejemplo. Forma, llamémosle a lo material o perceptible. Y vacuidad, lo contrario. Por eso el Sutra del Corazón dice, la forma es vacío, o la forma es vacuidad, o este cuerpo es vacuidad. La vacuidad misma es este cuerpo, la forma misma. La vacuidad misma es esta forma. Se trasciende cuando logramos ver esa esencia que es la vacuidad, la trascendemos como polo de la dualidad. O sea, al experimentarla, al verla realmente con el ojo del corazón, que no es un ojo en el corazón, cuando lo vemos con el ojo del corazón, entonces la trascendemos. Y vemos que esa misma, o sea, que la vacuidad misma es apariencia fenoménica. No está separada la vacuidad de la apariencia de los fenómenos. Por eso el Buda decía bien claro que los dos extremos de existencia y no existencia son erróneos, son vistas erróneas. Esto es, debemos trascender tanto la fenomenalidad, o sea, la forma, la apariencia, el cuerpo, como la vacuidad de los fenómenos. Ambos hay que trascenderlos. Tanto la fenomenalidad como la vacuidad de la vacuidad. ¿Está? La fenomenalidad y la vacuidad de los fenómenos como la fenomenalidad y la vacuidad de la vacuidad en sí misma. Fenómenos y vacuidad son no dos. Son no dos. Uno es el otro es uno. Así como las dos caras de una moneda son no dos. Son aparentemente distintas. Tienen una apariencia distinta, sin embargo, son parte de la misma moneda. No puede haber
una cara sin la otra cara. Siempre tienen que estar las dos caras. Entonces, vacuidad y fenómenos son no dos. Si quieren hacer algún comentario o alguna pregunta, estoy escuchando y leyendo, mejor dicho. Para recordarles es, cuando la luz es dirigida hacia el interior, el vacío queda inmediatamente trascendido. Y para hacer, para relacionar esto con otras cosas que venimos diciendo, hay un dicho que dice, antes del Zen, la montaña era montaña y el río era río, ¿no? O sea, estamos en el mundo fenoménico, los fenómenos, la forma. Al llegar a las puertas del Zen, la montaña no es más montaña y el río no es más río. O sea, empezamos a ver la vacuidad. Pero hay una tercera parte que dice, al trasponer o al entrar por la puerta del Zen, la montaña vuelve a ser montaña y el río vuelve a ser río. Entonces ahí pasamos por los tres pasos. Primero veíamos lo fenoménico. Después vemos, cuando decimos que no es río ni montaña, vemos la vacuidad. Pero después unificamos los dos. Trascendemos vacuidad y fenómenos y nuevamente retornamos a poder decir el río es río y la montaña es montaña. ¿Está? Si no nos quedaríamos en un vacío, en una no existencia de todo, que no es así. Está. Como una fábrica de galletas, las galletas serán distintas, pero con la misma masa. Sí, sí. El punto es que a ver, si desaparece, o sea, si miramos atentamente la galleta, vamos a ver que no es galleta. Vamos a ver la vacuidad de la galleta. Y observando esa vacuidad de la galleta, vamos a ver nuevamente que la galleta es galleta. O sea, la forma es vacuidad y la vacuidad es forma. Son inseparables las dos cosas. En esta oportunidad estamos viendo ese tema, ¿no? Que es que si miramos hacia adentro, trascendemos la vacuidad. Así es. Entonces, esa es nuestra actividad que podemos hacer en nuestra vida diaria cada vez que tengamos oportunidad. Ver que los fenómenos, las situaciones son ilusorios desde el punto de vista de que no son separados de lo demás. No son algo con existencia propia. Son vacíos. Pero a la vez, dentro de ese vacío de sustancia propia, tienen una existencia. Entonces, por otro lado, son. Y ese ser y no ser, esa forma y esa vacuidad, son inseparables. Y cuando vemos bien la vacuidad, podemos trascender esa misma vacuidad, para no quedarnos en la inexistencia. Bueno, como siempre decimos, todo esto que hablamos nos puede hacer caer en la trampa
de querer debatir sobre las palabras, de saber si las palabras están bien usadas o mal usadas. Las palabras son dedos apuntando a la luna, entonces no debemos quedarnos en las palabras. Tenemos que tratar de interpretar hacia dónde apuntan. Y para eso practicamos. Les agradezco mucho su compañía esta noche y que pasen una buena noche. Cuídense mucho. En nuestros países el coronavirus está cobrando muchas víctimas. Cuídense mucho. Suban su sistema inmune con una buena alimentación, haciendo ejercicio, tomando mucha agua, teniendo un estado de ánimo alto, contento. Hagan visualizaciones positivas. Usen el poder de su mente para darse ánimo, sentirse bien y seguir adelante. Los quiero mucho, muchas gracias por compartir. Buenas noches.